El primero era el de diseño de levas, ¿no, profe? Así es. Era la parte en donde ustedes pues revisan lo que es una leva, los diagramas de movimientos y esas cosas. Tengo perdida la presentación. Aquí está. Muy bien. Entonces, en el video ustedes debieron haber revisado que hay distintos tipos de levas. Básicamente una leva es un mecanismo en donde tenemos una superficie que cambia de forma para poder guiar a lo que llamamos un seguidor. Entonces, conforme la leva gire o se mueva, el seguidor va a tener que realizar un cierto movimiento. Y el movimiento de dicho seguidor pues vendrá dado según la superficie que nosotros hayamos diseñado en la leva. La superficie de la leva será una función del movimiento. Entonces Y es función del movimiento de la leva. Tenemos levas planas y levas pues de tipo 3D como la de tambor o la leva de cara. Entonces, estos tipos de mecanismos ustedes pues ya los habrán visto en algunos lugares. Por ejemplo, la leva de cara plana la habrán visto en la máquina de las tortillerías. La leva del seguidor para cuña, ¿verdad? En algunos tipos de pasadores o tal vez incluso en algunos juegos mecánicos, tal vez la hayan visto. La leva de cara también en algunos juegos mecánicos como de la feria, como en el carrusel. Habrán visto cómo suben y bajan los caballitos del carrusel, siguiendo una forma, un camino de leva de cara. Y bueno, algo similar sería la leva de tambor, aunque es así, pues es un poquito más difícil de ver en algún lugar. Muy bien, entonces hay distintos tipos de levas y también hay distintos tipos de seguidores. Aquí pueden ver los dos primeros seguidores alternativos, nada más tienen un movimiento de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, o seguidores oscilatorios. Su movimiento es de tipo angular. También según su punta pueden ser seguidor de cuña, seguidor plano, seguidor con rodillo o seguidor de zapata. Entonces lo primero es decidir qué tipo de leva y qué tipo de seguidor nosotros vamos a usar. ¿Saben ustedes qué ventajas o qué desventajas presentan los seguidores según la punta que tienen? Por ejemplo, el seguidor de cuña, ¿cuál sería su desventaja? ¿Cuál sería su ventaja?
del seguidor de rodillo? Pues es el tiempo que pueden mover al mecanismo, ¿no? Una vez escuché algo así. Bueno, en sí decíamos el seguidor va a transmitir el movimiento de la leva, pero cuando usan seguidor de cuña y cuando lo usamos de rodillo, ¿cuáles son las ventajas de uno y de otro? El de rodillo se desgasta menos. Así es, en el de rodillo hay menor desgaste, hay menor fricción. ¿Y cuál sería la ventaja del de cuña en contra del de rodillo? Es más simple. Es más simple, más fácil de construir, ¿verdad? Muy bien. También el seguidor plano es un poco más fácil de construir o de seguir. Por ejemplo, en el árbol de levas de los vehículos, de los motores, ¿qué tipo de seguidor es el que se tiene? De rodillo. ¿Son de rodillo? Muy bien. Sería por cuestiones de durabilidad al desgaste, ¿verdad? Bueno, seguidores de tipo oscilatorio y de zapata como este de acá, ¿dónde los han visto? ¿No, no los han visto en algún lado? No, profe. Bueno, se encuentran en muchos tipos de switches. Sí, en lo que serían contactos se encuentra ese tipo de seguidor. Bien, entonces en sus documentos ustedes ya saben, cuentan con el PDF del material del curso para levas, una pequeña imagen de animación para los que no la conocen, algo sencillito. Y como les comentaba, tienen aquí el ejemplo completo de lo que sería levas. En la primera parte tenemos la teoría. En la segunda parte tenemos lo que sería el desarrollo del ejemplo de lo que serían el diseño de movimientos de la leva. La tercera parte, lo que es el diseño de la leva en sí, una vez que tienen los movimientos. Y la cuarta parte, el dibujo final de la leva. Ya después del dibujo, lo que faltaría sería su construcción. ¿En qué van ustedes? ¿En cuál de los videos se quedaron? Yo solo miré el de ejemplo Level, bueno, lo que es la teoría nada más. Bueno, entonces yo estoy dándole un repaso rápido a la teoría, pero se supone que ustedes ya lo vieron, así que si hay dudas nos podemos ir directamente a las dudas.
¿Sale? Entonces aquí en el material ustedes tienen también que las levas pueden tener un seguidor restringido por forma. Es decir, aquí pueden ver ustedes que cuando la leva se mueva, en estos dos casos, el seguidor es obligado de manera física a estar en contacto siempre con la leva. No hay manera de que el seguidor se despegue de ella, porque por forma, cuando la leva empuja de un lado, el seguidor queda sujeto también del lado contrario, y así no se puede despegar. Por lo general, los seguidores, si no tienen una fuerza que los regrese a la leva, se podrían mover y despegarse de ella. Recuerden que si se despega un elemento de otro, entonces ya el mecanismo cambia. Ya no se trata de lo mismo, ya no conduce el movimiento igual. Así que en estos casos, a menos que haya una carga considerable o que el movimiento de la leva sea muy lento, necesitaríamos una fuerza que obligue al seguidor a estar hacia abajo en contacto con la leva. Por ejemplo, con resortes. En estos casos de cierre por forma, no se necesitan resortes o fuerzas exteriores porque la propia forma obliga al seguidor siempre a estar en contacto. Muy bien, entonces decíamos que el seguidor va a cumplir con un movimiento muy específico, un movimiento Y. Ustedes pueden ver que en todos estos dice que el movimiento del seguidor es Y, ¿verdad? El cual es función del movimiento de la leva. Nosotros vamos a graficar lo que es, en este caso, el giro de la leva. La leva gira de 0 a 360 grados y vamos a desarrollar una función muy específica de cómo queremos que se mueva. De tal manera que vamos a controlar tanto su posición como sus derivadas. Aquí ustedes pueden notar que tenemos la posición, primera, segunda y tercer derivada. Como ya saben, son la primera derivada velocidad, la segunda derivada aceleración. ¿Y cuál sería la tercera derivada? ¿Cómo se llama eso? Digo, lo vieron en el video. ¿Cómo le llamamos a la tercera derivada? ¿Tirón? Es el tirón, ¿verdad? En inglés le dicen jerk con J. Así que vamos a pensar en este tirón. Bueno, todos saben lo que significa la primera derivada, todos saben lo que es la velocidad. Y supongo que la gran mayoría sabe lo que significa la aceleración físicamente hablando. Pero, ¿qué significa la tercera derivada? ¿Qué significa el tirón físicamente hablando en la vida real? ¿Qué es el tirón? ¿No? ¿Es el cambio de aceleración? Ajá, bueno, matemáticamente es cambio de aceleración, pero físicamente, ¿qué significa? Es decir, ustedes físicamente saben lo que es la velocidad, ¿no?
Pues sería como un tipo golpe. Así es. El tirón va a ser como un golpe. Sí, siempre que ustedes hagan un cambio, sobre todo un cambio brusco, van a sentir un tirón o un golpe en el mecanismo. Ahora, nosotros vamos a manejar hasta la tercera derivada, pero deben saber que en un diseño de ingeniería ya más avanzado, se pueden manejar incluso derivadas superiores, ¿sale? Es decir, se puede estar diseñando tomando en cuenta también la cuarta, la quinta derivada, qué sé yo. Eso ya dependerá del grado de complejidad de los mecanismos que se usan en algunas aplicaciones. Nosotros vamos a llegar aquí hasta la tercera derivada, pero ustedes matemáticamente podrían seguir hasta más derivadas. Bueno, ahora, aquí tenemos las derivadas y', 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 que son derivadas del movimiento con respecto al movimiento de la leva, ¿sí? Movimiento respecto a movimiento de la leva. Si queremos las derivadas respecto al tiempo, vamos a aprovechar lo que es la regla de la cadena, ¿sí? Vamos a derivar respecto al tiempo para relacionar la derivada respecto al tiempo con la derivada respecto al movimiento de la leva. Y aquí tenemos las expresiones matemáticas de estas derivadas que ustedes podrían obtener fácilmente aplicando la regla de la cadena. Ahora, ustedes pueden notar que estas derivadas dependen tanto de la velocidad angular como de la aceleración angular. Y en este último caso, de la derivada de la aceleración angular. Nosotros de manera simplificada vamos a considerar un movimiento a velocidad constante. Si ustedes tienen aplicaciones donde el movimiento no sea constante, es decir, el giro de la leva no sea siempre a una cierta velocidad, entonces tendrían que contemplar estas expresiones por completo, ¿sí? Tendrían que revisarlas completamente. Yo les sugiero que usen algún software para evaluarlos. Ahora, en este curso vamos a considerar que la leva se mueve a velocidad de rotación constante, omega. Y por lo tanto, todas las expresiones que yo les muestre tendrán que ver con eso. Ahora, si omega es constante, ¿qué pasa con alfa, que es la derivada de omega, y con alfa punto? Valen 0. Serían 0. Y entonces la derivada respecto al tiempo se relaciona muy fácil con la derivada respecto al desplazamiento. Por ejemplo, y punto sería simplemente y' por omega. Y dos puntos sería simplemente y' por omega cuadrada. Y y3 puntos sería simplemente y' por omega cúbica. Entonces vamos a manejar esas simplificaciones. Luego, que ya sabemos cómo vamos a manejar las derivadas, pues vamos a hablar de los tipos de movimiento que podemos tener nosotros aquí. Vamos a tener movimientos en donde el seguidor se eleva, ¿sí? Vamos a pensar en un seguidor en la parte de arriba, como en estos, ¿verdad? Donde el seguidor se eleva, le vamos a llamar movimiento de subida. Donde el seguidor baja, le vamos a llamar movimiento de retorno. Si el seguidor ni sube ni baja, pues le vamos a llamar de tensión. Es decir, la leva está girando, pero el seguidor ni sube ni baja. ¿Cómo vamos? Hasta aquí. Todo claro, profe. Bueno, entonces vamos a mostrar algunos movimientos
Hay movimientos de línea recta, hay movimientos de tipo parabólico, hay movimientos de mayor grado de complejidad, pero la idea es verificar qué pasa con estos movimientos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama donde están el movimiento parabólico y sus derivadas. Como ustedes saben, nosotros vamos a manejar nada más hasta la tercera derivada. Y bueno, si nosotros unimos un movimiento parabólico de subida cóncavo hacia arriba con un movimiento parabólico cóncavo hacia abajo también de subida, podemos crear esta curva, ¿sí? Son dos curvas parabólicas unidas aquí en este punto que hacen un movimiento continuo. Este movimiento continuo Y tiene esta derivada Y'. Pueden notar que Y' también es continua. Pero ¿qué pasa con la derivada Y'? Si se fijan, esta es una línea recta positiva, su derivada es esta línea horizontal. Y luego, en el punto de inflexión, pasamos a esta derivada Y' con pendiente negativa. Por lo tanto, Y' sería esta línea horizontal de aquí. ¿Y qué pasa en los puntos de unión de estas curvas? ¿Qué pasa con el valor de Y', por ejemplo, aquí? ¿Qué pasa con el valor de Y'? ¿Qué ocurre ¿Se vuelve a aquí? cero por un momento? ¿Vuelve a cero? No, no creo, me equivoqué. ¿No sería que tiene una discontinuidad? Tiene discontinuidad, ¿sale? O sea, podría tener una discontinuidad a 0 o a -1, quién sabe, ¿no? Pero lo importante es que aquí, en esta parte, hay una discontinuidad, en esta otra hay discontinuidad, en esta otra hay discontinuidad. Es discontinuo en Y' y eso provoca que tengamos discontinuidades al infinito, o más bien indeterminadas, en Y'. Y' es indeterminada aquí, por ejemplo. Aquí en punto 5, ¿cuánto vale Y'? ¿Vale esto o vale esto? ¿Cuál de los dos valores toma? Entonces, como no sabemos cuál toma, por eso decimos que hay una discontinuidad y Y' está indefinida. ¿Sí? Ahí es donde nosotros notamos un cambio brusco. Si nosotros tenemos un movimiento donde Y' no está definida, pues obviamente Y' tampoco lo estará. Si tenemos un movimiento con discontinuidad en Y', en Y' habrá ese cambio demasiado brusco. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan ido en automóvil y hayan pasado por topes de esta manera, ¿verdad? Topes que hace la gente sin molde ni nada. Habrán notado ustedes que hay topes que se pasan de manera suave y hay topes que se pasan de manera brusca, que por muy lento que ustedes vayan, van a sentir un pequeño golpe. Y eso es porque hay discontinuidades. Entonces, el perfil parabólico no lo voy a revisar yo. Aquí simplemente lo estamos poniendo de ejemplo de que algunos perfiles, algunos movimientos, presentan discontinuidades. ¿Sale? Vamos a revisar desde la curva Y hasta sus derivadas Y', Y', y Y'. Vamos a checar todo eso.
Por cierto, en esta gráfica y' es 0 en todo lo demás, ¿sí? Y en estos puntos se hace discontinua indeterminada. Aquí están las ecuaciones por si ustedes quisieran graficar sus movimientos. ¿Qué es lo que notamos en las ecuaciones del movimiento para la leva? Si ustedes se fijan, aquí no grafico el movimiento teta, sino que grafico un movimiento teta entre beta. ¿Sí se fijaron en eso? No grafico un movimiento teta, sino un movimiento teta entre beta. ¿De dónde a dónde estoy graficando el movimiento? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿No es hasta una rotación de la biela? ¿De dónde a dónde estoy graficando el movimiento? De De 0 a 1. ¿Otra vez? 0 a 1. De 0 a 1, ¿sí? Si ustedes se fijan, no digo que grafico de 0 a 45 grados, o de 0 a 90 grados, o de 0 a 360 grados. El movimiento se realiza teta entre beta de 0 a 1. Eso significa que beta va a ser la duración del movimiento. Beta va a ir desde 0, es decir, donde no he comenzado a moverme, hasta teta. Beta vale de 0 a teta. Entonces, si nosotros hacemos, bueno, más bien, perdón, al revés. Teta va desde 0 hasta beta, perdonen. Teta va de 0 a beta. Es la duración del movimiento. Voy a girar beta grados. Bueno, pues teta va de 0 a beta. De tal manera que 0 entre beta da 0. Y cuando teta valga lo que es el movimiento al final, que es beta, será beta entre beta 1. Esto me permite hacer curvas que son genéricas, sin importar si esto lo hago de 0 a 15 grados, de 0 a 20 grados, de 0 a 45 grados. Siempre la curva la voy a graficar de 0 a 1 aquí. ¿Sale? Eso me permite que estas curvas las pueda yo utilizar en cualquier rango de movimiento. Ahora, la altura del movimiento. ¿Cuánto tiene de altura el movimiento aquí? ¿Cuánto se eleva? L. El movimiento siempre se va a elevar L. En el punto más bajo del movimiento vale 0. En el punto más alto del movimiento, la altura Y es igual a L. Eso no importa si es movimiento de subida o de retorno, ¿sale? Siempre la parte más alta del movimiento es L y la parte más baja es 0. Esto me permite que estas curvas, como les decía, sean genéricas y las pueda yo acoplar de muchas formas. Entonces, ustedes aquí tienen el movimiento Y. En una parábola sería algo así, ¿verdad? Y es función del giro teta. Como ustedes saben, teta siempre va desde 0 hasta beta. Y la altura del movimiento Y tendría que ir de 0 a L. Entonces, aquí tienen el movimiento Y y sus derivadas. ¿Por qué tenemos dos aquí en este caso? Bueno, pues porque como les dije, es la unión de una curva cóncava hacia arriba
y la unión de una curva cóncava hacia abajo. ¿Dónde se unen estas dos? Se unen en teta sobre beta igual a 0.5. Entonces, esta sería la ecuación correspondiente a la curva cóncava hacia arriba. Esta es la ecuación correspondiente a la curva cóncava hacia abajo y se unen donde teta sobre beta vale 0.5. Ustedes podrían comprobarlo. Sustituyan teta sobre beta 0.5 en esta y teta sobre beta igual a 0.5 en esta y verán que les da el mismo valor. También ustedes fácilmente pueden comprobar que si nosotros derivamos respecto a teta, recuerden que y' es la derivada de y respecto a teta, obtenemos esto. Si volvemos a derivar con respecto a teta, obtenemos esto y luego esto. ¿Sale? Ustedes pueden comprobar la unión de las dos ecuaciones y pueden comprobar también que estas son sus respectivas derivadas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Se entiende por qué nuestras ecuaciones van a ser de y con respecto a teta y por qué si es respecto a teta, aquí lo hacemos teta sobre beta. ¿Se fijan? En todas dice teta sobre beta, menos en las que ya son constantes. Bien, entonces, creo que siguen igual de participativos que siempre. Ojalá participaran más. No sé por qué no hablan. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, pues profe. Bueno, pues me gustaría que participaran y no lo digo por los que sí hablan, lo digo por todos los demás, ¿sale? No tengo nada más 2 alumnos. Todos los demás casi no participan. Entonces, como les decía, todas las curvas nosotros las vamos a utilizar de esta manera. Es decir, aunque yo sé que y es una función de teta, vamos siempre a graficar teta sobre beta para poder usar esas curvas de manera genérica. También sepan que siempre hacemos que la curva sea de 0 a L. Es decir, la altura más grande de la curva es L, la altura más baja de la curva siempre será 0. Y tendremos las ecuaciones en función de teta sobre beta. ¿Sale? Bien, siempre que hagan una curva, fíjense que la curva corresponda con su gráfica. Es decir, ustedes saben de matemáticas que si la curva es esta y teta vale 0, y vale 0. Podríamos comprobar que esta curva sí empieza en 0. Cuando teta vale 0, y vale 0. O podrían ustedes comprobar que esta otra curva, aquí, al final, cuando teta entre beta vale 1, y tiene que valer L. ¿Sale? Se puede comprobar fácilmente. Y es algo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Vamos a estar comprobando en los extremos de las curvas los valores. Así que acostúmbrense a evaluar teta sobre beta igual a 0 o a evaluar teta sobre beta igual a 1. Otro movimiento que tenemos es el movimiento de tipo armónico simple. ¿Qué notamos con las curvas aquí en las derivadas? ¿Qué notamos con estas curvas en las derivadas?
Y' era continua y luego derivamos y Y' se hizo discontinua, ¿verdad? Entonces, ¿qué notamos en movimientos de este tipo polinomiales? Bueno, que en algún momento las derivadas nos van a dar discontinuidades, tarde que temprano. Obviamente, si fueran funciones cada vez más altas de grado, pues tendríamos las derivadas con discontinuidades, pero en derivadas superiores, tal vez en y cuatriprima o en y quinta derivada, qué sé yo. El movimiento armónico simple, aquí se muestra una curva de cómo lo pueden ustedes graficar a mano. Si esto a mano se puede graficar proyectando el giro de un círculo con respecto al desplazamiento. Este es el movimiento armónico simple. No lo vamos a graficar a mano. Tenemos las ecuaciones, las cuales pueden ver aquí. Esta es la ecuación del movimiento armónico simple de subida. Y bueno, ¿qué notamos nosotros con el movimiento armónico en sus derivadas? Esto sería similar a una función seno. Sí. Bueno, aquí dice coseno, ¿verdad? Esta función está en función de cosenos. Y si derivo cosenos, ¿qué obtengo? Y' como una función seno. Y si derivo la función seno, ¿qué obtengo? Coseno. Y si vuelvo a derivar, Seno. y si vuelvo a derivar, Coseno. entonces, ¿qué pasa con esta función de movimiento armónico simple? Que siempre va a ser continua. Ajá, siempre va a ser continua, siempre va a tener derivada, ¿verdad? Es por lo que se comenzó a utilizar este tipo de funciones. La función de movimiento armónico simple siempre tiene derivadas. Ahora, esta función tiene derivadas continuas, pero a menos de que sea una consigo misma, ¿verdad? Es decir, esta función de armónico simple de subida, yo la podría empatar con una función similar de armónico simple de retorno. Y entonces la función sería continua en y y en sus derivadas al infinito. ¿Sale? Sería siempre continua. Lamentablemente no siempre puede ser así. No siempre puedo unir una curva con su curva de retorno, porque no todas las aplicaciones son tan simples. Entonces, a veces tendré que unir esta curva con otra que no sea de tipo armónico. Y las vamos a empatar como si fuera un rompecabezas, ¿sí? Como si fueran piezas de rompecabezas. Por ejemplo, aquí y', pueden ver ustedes que y' no termina en 0, termina abajo. O que no empezó en 0, empieza arriba. Entonces, ¿cómo podría yo empatar esto para que mi movimiento fuera continuo en y'? Bueno, pues necesitaría que la otra curva con la que lo acople termine o empiece también en estos lugares, ¿verdad? Igual, si una curva empieza en 0, pues la curva anterior tuvo que haber terminado en 0 para que sea continua en y'. Sí, vamos a unir como si fueran rompecabezas. Es por eso que necesitamos tener estas gráficas a la mano para saber cómo los vamos a unir. Saber esas piezas de rompecabezas donde embonan. Y bueno, como siempre, el movimiento lo graficamos de 0 a 1 porque la curva está definida como teta sobre beta, ¿verdad?
Y el movimiento está desde 0 hasta L. Si se fijan, eso siempre va a ser en estas definiciones de las curvas. Las estamos haciendo que sean compatibles de manera paramétrica. Entonces, por eso podrán ver que la curva se representa como una función de teta sobre beta. Como repaso, teta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto debe valer teta? ¿Y 0 a 360 grados? No. Casi, pero no. 1, ¿no? No. Teta sobre beta vale 1 al final. Y teta sobre beta vale 0 al inicio. Pero ¿cuánto debe valer teta? ¿De 0 a cuánto? ¿A beta? Pues la beta, ¿no? Ajá, de 0 a beta, ¿verdad? Era un repaso, ya lo habíamos dicho. Es nada más para que no lo olviden. Teta siempre va de 0 a beta y la altura siempre va de 0 a L. ¿Sale? Recuerden que beta es la duración del movimiento, no necesariamente 360 grados. Puede ser cualquier otro ángulo. Entonces, recuerden, tenemos las gráficas y tenemos las ecuaciones. Primero vamos a utilizar las gráficas para tratar de empatar esto, les decía, como un rompecabezas. No siempre podemos usar movimientos tan simples como decir, pues armónico simple de subida lo empato con armónico simple de retorno. No siempre se puede. Ojalá fuera así, pero no siempre son tan sencillas las aplicaciones. ¿Sale? Entonces, van a empatar los finales y los inicios de las curvas, ¿verdad? Para que tratemos de hacer esto continuo. Sí, esa es la idea, que sea continuo. ¿Qué les dije que pasa en las discontinuidades? ¿No lo dije? ¿Qué pasa en una discontinuidad? En el video había dicho que golpeteas en la leva. Surgen golpes, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Entonces, obviamente, si hay golpes, va a haber mayor desgaste, mayores esfuerzos y todo lo que esto conlleve. Por eso nosotros vamos a procurar que, de ser posible, todas nuestras derivadas sean continuas, que nuestro movimiento y nuestras derivadas sean continuos a lo más que se pueda. Entre más discontinuidad tengamos, mayores serán los golpes que se sientan en nuestros mecanismos. Bueno, aquí tenemos que este es el movimiento armónico simple de subida y este de acá es el movimiento armónico simple de retorno. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, aquí ustedes pueden notar que esta Y empieza en L y termina en 0. Pero si se fijan, L siempre es un valor positivo. ¿Sale? No vayan a pensar que porque es movimiento de retorno es negativo, no. Siempre el parámetro L es la altura más grande del movimiento y el punto más bajo es 0. Entonces, si se fijan, no hay negativos aquí. Vamos a tener pues las curvas de subida y vamos a tener las curvas
de retorno también. Vamos a tener las ecuaciones para subida y vamos a tener las ecuaciones para retorno. Y en todas ellas, teta va de 0 a beta y la altura va de 0 a L, ¿sale? Donde L es el punto más alto. Disculpen que lo repita muchas veces, pero es para que les quede pues bien claro y no se les olvide. Entonces, aquí tenemos otro tipo de movimiento llamado movimiento cicloide. También aquí pueden ver ustedes de qué manera se representa un movimiento de cicloide. Lo pueden buscar en internet también. La cicloide es el movimiento que sigue un punto sobre un círculo que está rodando en una superficie, ¿sale? Entonces, gira el círculo y el seguir el punto nos genera esta curva que se llama cicloide. Si expresamos el movimiento de la cicloide con respecto a su rotación, sería este. Ahora, eso es para la construcción a mano. Nosotros vamos a utilizar ya la curva de la cicloide desarrollada, ¿verdad? Movimiento respecto a la rotación y sus derivadas. Pueden notar que la cicloide también tiene su definición en función de senos y cosenos. Al igual que el movimiento armónico simple, también se define en función de senos y de cosenos. Ya habíamos dicho cuál es la ventaja de que esto se defina así, ¿verdad? ¿Qué pasa con sus derivadas? Siempre son continuas. Siempre pueden ser continuas. Entonces, vean que no existe un solo tipo de movimiento. Aquí tenemos movimiento armónico, acá tenemos movimiento cicloide, pero ¿qué pasa con las terminaciones? Por ejemplo, aquí, en el movimiento armónico de subida, ¿cómo es Y' en los extremos? ¿Cómo es Y' en los extremos? ¿Cómo es Y' en los extremos? Bueno, pues, por ejemplo, Y' empieza y termina en 0. Y' empieza y termina no 0. Y Y' empieza y termina en 0, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el movimiento cicloidal? ¿Qué pasa con Y', con Y', con Y'? Sí pueden notar que empiezan y terminan de manera distinta que en el movimiento armónico. ¿Estamos? ¿Me escucharon? Sí, profe. No, sí, lo escuchamos también. Sí, profe, estamos. Bueno, a veces parece como que se van a comer y dejan la cámara ahí sola. Bueno, si pusieran la cámara. Como les decía, traten de participar más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me da el movimiento cicloidal? Lo que me da son opciones. Una vez más, estamos definiendo esto en una gráfica genérica, donde teta entre beta va de 0 a 1 y la altura del movimiento va de 0 a L. ¿Sale? Tenemos sus ecuaciones respectivas de Y, Y', etcétera, ¿verdad? También tenemos el movimiento cicloidal de retorno. Y en este movimiento cicloidal de retorno, pues lo mismo. Vamos a tener nosotros las derivadas. Recuerden que estas gráficas las vamos a empatar como si fueran rompecabezas y luego vamos a trabajar con sus respectivas ecuaciones, ¿sale? Entonces pueden notar ustedes movimiento, aquí está la gráfica del movimiento, aquí están las ecuaciones de dicho movimiento. Aquí están las gráficas del movimiento de retorno, aquí están sus ecuaciones, perdón. Igual, del cicloidal, aquí está su movimiento y sus ecuaciones. Del cicloidal de retorno, movimiento y sus respectivas ecuaciones. Ustedes
deben tratar de identificar los movimientos con las ecuaciones, de verificar que las comprenden, que las pueden graficar. De hecho, vamos a tener que graficar esto en la computadora. Yo uso Scilab. ¿Ustedes qué van a usar? Yo no sé. Pueden graficarlo en Excel, pueden graficarlo en Scilab, en MATLAB, hacer una rutina en C, qué sé yo. Pero deben poder graficar estas expresiones. Digo, no es tan difícil que ustedes expresen esto en un programa de computadora. Muy bien. Entonces, aquí dice seno de 2pi teta entre beta. Si teta entre beta vale 0, ¿cuánto vale esto? ¿Cero? 0. ¿Y seno de 0? 0. Ahora, si teta entre beta valiera 1, que es al final del movimiento, ¿cuánto valdría esto? Cero. 0. Pero también, Bueno, seno valdría 0, pero ¿cuánto valdría esta expresión? 360. Bueno, ahí no dice 360, ¿verdad? ¿Qué dice? 2pi. Dice 2pi. ¿Eso en qué unidades está? En radianes. ¿Radianes? En radianes, ¿sale? Esto significa que estas expresiones deben tener ustedes cuidado de saber si se pueden evaluar en grados o en radianes, ¿sale? Desde ahí empieza la dificultad para algunos de ustedes, porque en sus programas de computadora deben verificar que esto se evalúa en radianes. Y si no se evalúa en radianes, pues entonces saber cómo cambiarlo, ¿sale? Bueno, tenemos otro movimiento que llamamos armónico modificado. Este movimiento es muy similar en cuanto a la curva de desplazamiento a los anteriores, pero pueden notar que las terminaciones de y', y y', pues nos brindan más opciones. La idea es tener distintos movimientos con distintos tipos de terminaciones para poder usarlos en nuestros problemas. ¿Sí? Recuerden, un rompecabezas que tuviera todas las piezas exactamente iguales, pues no tendría ningún reto. Necesitamos distintas opciones, por si una pieza no queda, cambiarlo por otra. Entonces, fíjense muy bien de cada movimiento, cómo empiezan y cómo terminan las derivadas. Igual para movimiento armónico modificado, aquí está el movimiento y sus derivadas, y acá están sus ecuaciones. Pueden notar que aquí las ecuaciones son un poquito más engorrosas, más laboriosas, pero para programar es la misma dificultad. Ahí está, movimiento armónico modificado. Y luego seguimos con los movimientos semi, ¿sí? Movimientos que son como que a la mitad. Si ustedes se fijan, si comparan el armónico simple con estos, este movimiento unido con este sería el armónico completo. Pero ¿por qué lo hacemos hasta la mitad? Bueno, pues les decía, para las opciones en las terminaciones de las derivadas, ¿sale? Vamos a hacer el movimiento semiarmónico de subida. Inciso A sería cóncavo hacia arriba, inciso B sería cóncavo hacia abajo. Vamos a utilizar cualquiera de estos dos a la subida para empatar con algún movimiento. Aquí están las ecuaciones. En este caso, la gráfica de la izquierda corresponde a las ecuaciones de la izquierda
la gráfica de la derecha, a las ecuaciones de la derecha. ¿Sale? Si se fijan, cada uno de estos movimientos, aunque sea el armónico partido a la mitad, lo hacemos que sea de 0 a 1, teta sobre beta, y el punto más bajo, punto más alto, el recorrido es L. ¿Sale? Igual el movimiento cicloidal, si lo partimos, sería lo mismo. Ahora, aquí tenemos armónico de subida, semiarmónico de subida, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y semiarmónico de retorno. ¿Sale? Igual. Retorno cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Y aquí sus ecuaciones. Recuerden que teta entre beta va de 0 a 1 o que teta va desde 0 a beta. Aquí tenemos el cicloidal partido a la mitad, semicicloidal, inciso A, inciso B, sus ecuaciones de cada uno. De retorno, semicicloidal también, y sus ecuaciones de cada uno de ellos. Y por último tenemos el movimiento polinomial. Nosotros vamos a aplicar movimiento polinomial cuando podamos, ¿verdad? Pero la idea es que si nosotros utilizamos estos otros, es un poco más sencillo en cuanto a la elaboración, porque tenemos las ecuaciones, ¿sí? De todos estos movimientos tenemos las ecuaciones ya ahí. Solamente es empatar y hacer algunas operaciones. ¿Qué pasa con un movimiento polinomial cualquiera? Tenemos la ecuación del polinomio de antemano. ¿Cuánto valen C0, C1, C2, C3, etcétera? ¿Cuánto valen los coeficientes del polinomio? No lo sabemos. Estos coeficientes se determinarán según la aplicación. Ahora, el movimiento polinomial presenta la ventaja de que como yo creo el polinomio, puedo ajustarlo a lo que yo quiera. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que la aceleración en este punto valga tanto, o puedo decir que quiero que la curva sea continua desde tal a cual movimiento con las condiciones de frontera que se me ocurran. ¿Sale? Yo puedo ajustar el polinomio a todas las condiciones que quiera. La dificultad de este movimiento es que yo voy a tener que obtener dicho polinomio. Y de hecho, yo tengo que calcular sus derivadas. ¿Sale? Entonces, esa es la dificultad del movimiento polinomial, que es un poco más de trabajo de obtención. ¿Sí? Hay que obtener la curva y obtener también sus derivadas. Pueden ustedes notar también que estos polinomios los vamos a definir de la forma teta sobre beta para que vaya acorde a lo de lo demás, ¿verdad? A que esto está parametrizado. ¿Sí? Entonces, en los polinomios, esto va a ir de 0 a beta, teta va a ir de 0 a beta. La altura y es así, pues depende de nuestro desarrollo, ¿verdad? Entonces, movimiento polinomial se puede ajustar a lo que yo quiera, pero es un poco más de trabajo matemático. Muy bien, ¿cómo vamos? Vamos bien, profe, ahí. Todo claro. Bueno, nosotros vamos a obtener movimientos de subida, movimientos de retorno, y los vamos a estar uniendo para crear una curva Y. Y esta curva va a ser tal que el inicio es el final. ¿Por qué el inicio tiene que ser el final? ¿Quién me dice? Porque da una vuelta. Porque da el giro completo, ¿verdad?
Entonces, a fin de que la leva sea continua en todo su movimiento, pues tiene que empezar, o más bien, tiene que terminar donde inició. El movimiento se va, el movimiento se va a empatar de tal manera que pueda ser esto cíclico, que pueda dar vueltas continuamente. Esa es una. Ahora, pueden ustedes notar aquí que hay varios movimientos empatados. Por ejemplo, aquí tengo empatado un movimiento de subida, tengo una detención. Si se fijan ustedes en la detención, la leva simplemente mantiene su radio como un círculo constante. Tiene movimientos de retorno y etcétera. Entonces yo voy a empatar movimientos de subida, que por ejemplo pueden ir, no sé, de 0 a 90 grados de subida. Puedo tener una detención tal vez de 20 grados, puedo tener un retorno tal vez de 80 grados y puedo tener una detención de lo que falte para que aquí sí, en el movimiento total de la leva, demos un giro completo, es decir, de 0 a 360 grados. Pero fíjense muy bien, el que va de 0 a 360 es el movimiento total de la leva. Los movimientos individuales de subida o de retorno no tienen eso. Esos pueden ir de 0 a 90, de 0 a 80, no sé. Deben tener alguna duración. Pero obviamente 0 a 360 grados es la leva completa. Y bueno, vamos a imprimir estos movimientos en la leva. ¿Cómo se imprimen estos movimientos en la leva? Bueno, de una manera sencilla que ustedes pueden ver aquí y también lo pueden ver en el video de lo que sería el ejemplo en su última fase. ¿Sale? Acá en la parte 4 se explica un poquito sobre el método de graficar y de dibujar una leva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en su posición inicial, la leva, si ustedes se fijan, tenemos aquí el centro del seguidor. El centro del seguidor está haciendo contacto con un círculo. ¿Con cuál círculo es? Centro del seguidor. ¿Con cuál círculo está haciendo contacto el centro del seguidor? Con el círculo primario. Ajá. Entonces, vamos a tener un círculo base y vamos a tener un círculo primario, pero fíjense muy bien, el primer círculo con el que yo comienzo es con el círculo primario, ¿sale? El círculo de base simplemente es donde hace contacto el seguidor con la leva. Si se fijan, seguidor con leva hace contacto inicialmente en el círculo de base, ¿sale? Pero yo voy a diseñar con el círculo primario. Entonces, del círculo primario al círculo de base, pues pueden ver aquí la diferencia, ¿no? Ahora, empiezo en el círculo primario. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, voy a avanzar un ángulo teta en mi gráfica. Por ejemplo, avanzo, no sé, 15 grados, aquí hasta el punto 1. Y bueno, aquí en el giro de la leva, giro precisamente esos 15 grados. Si se fijan, aquí estoy en el círculo primario. Aquí donde están los dedos de la manita al final, en la punta de los dedos de esta manita, ahí estoy en el círculo primario. ¿Y qué es lo que hago? ¿De dónde a dónde voy? Aquí de manera radial voy a aumentar, si se fijan en la posición 1, voy a aumentar la altura que tengo aquí. Es decir, a 15 grados voy a poner la altura que aquí hay a 15 grados. Ahora, si yo giro sobre el círculo primario para alcanzar la posición 2, imagínense ustedes aquí que avanzamos hasta la posición 2.
Bueno, aquí de hecho no son 15 grados, son 30, ¿verdad? Creo que van 30, 60, 90, ¿verdad? Van de 30 en 30. Vamos a decir que llegamos a la posición 2. Aquí avanzo yo a la posición 2 y tengo la altura Y. Bueno, lo que hago es girar aquí el ángulo 2, que en este caso son 60 grados, ¿verdad? De aquí hasta acá. Y de manera radial voy a aumentar la altura que tengo aquí expresada en 2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en la leva? Simplemente al círculo primario le estoy aumentando radialmente la altura que se ve en la gráfica. Vean, por ejemplo, aquí la posición 5 del círculo primario, aquí la punta de los dedos, a la posición 5, ¿qué altura le aumenté? Le aumenté esta distancia. Y entonces creamos esta curva que se ve aquí por fuera. Ahí está esa curva. Esa va a ser la curva de paso para el centro del seguidor. Y de manera paralela, o lo que ustedes conocen en dibujo como offset, tenemos aquí lo que sería el dibujo de la leva, ¿sí? La curva de afuera es el movimiento del centro del seguidor. La curva de la leva, la curva aquí que cortamos esta, es la curva en la que hace contacto el seguidor con la leva, es el perfil de la leva. Ahora, aquí se les muestra cada 30 grados. ¿Cada cuánto debería yo dibujar un punto de la leva? ¿Cada 30 grados, cada 15 grados, cada 10 grados, cada grado, cada medio grado? ¿Cada cuánto debería yo dibujar un punto para el perfil de la leva? Participen, por favor. No es arbitrario, profe, es según lo deseado. A ver, una cosa es arbitrario y otra cosa es según lo deseado. ¿Sale? Ok. Porque no es lo mismo arbitrario que deseado. ¿Sí? Entonces, arbitrario sería cualquier valor. Es decir, yo te podría decir, lo hacemos a 30 grados y da lo mismo que a 10 grados. Pero no es cierto, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre hacerlo cada 30 grados o hacerlo cada medio grado? ¿Cuál sería la diferencia? La precisión de la gráfica de la elevación. La precisión sería 1, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos puntos grafico si lo hago cada 30 grados? Esos mismos 12. 12 puntos, ¿no? Ahora, si lo hago cada medio grado, ¿cuántos puntos serían? 720. 720. Si lo hago cada décima de grado, 3600. 3600. Entonces, ¿se imaginan hacer esto a mano, 3600 puntos? Imaginen que graficaran ustedes un punto por segundo. ¿Cuánto se tardarían entonces en graficar 3600 puntos? Una hora. Una hora. Ahora, ¿ustedes creen que realmente grafiquen un punto por segundo? No. No, ¿verdad? Se tardan más. Entonces, cuando ustedes grafican una leva a mano, pues van a graficar muy pocos puntos, tal vez 10, tal vez 20.
Incluso tal vez 30 puntos a mano. Pero si van a graficar más puntos, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Usar un software? Así es, usar algún software. Hacerlo por computadora. ¿Sí? La precisión de la leva depende mucho de la precisión de la aplicación, depende mucho de la máquina con la que lo voy a fabricar también. ¿Sí? Cuando han hecho ustedes maquetas de esto, por ejemplo, ¿en qué podría yo hacer una maqueta de una leva? ¿En qué material? ¿En qué materiales podría hacer yo maquetas de una leva? ¿Con madera? Madera, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer para fabricarlo en madera? Imagínense que les encargo hacer una maqueta y que van a ir con el carpintero de su colonia. ¿Qué tendrían que hacer? Dibujarlo en la madera. Ajá. ¿Y lo dibujan directamente en la madera? Bueno, también se puede. También se puede dibujar en un papel, ¿verdad? Y ese papel llevárselo al carpintero y luego el papel lo pegan en la madera y cortan la madera. Se me ocurre, ¿verdad? Y así lo quieren dibujar directamente en la madera, allá ustedes. ¿Sale? Ahora, como quiera que sea, ustedes necesitan dibujar la leva, pero es muy importante que también dibujen dónde va a estar el centro de esa leva. ¿Sale? Porque si ustedes le llevan al carpintero el dibujo nada más de lo de afuera, él no va a saber dónde hacer este agujero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Bien, entonces tengan mucho cuidado de también identificar muy bien el centro o el origen de su dibujo. Ahora, algo más que les quiero comentar es que si la leva se dibuja en este sentido, si se fijan en este sentido voy hacia acá, es porque estoy girando el seguidor respecto de la leva. ¿Sí? El seguidor está aquí, ahora lo pongo acá, luego lo pongo acá y la leva no se mueve. ¿Eso pasa en la vida real o es al revés? Al revés, la leva es la que Es se al mueve. revés, ¿verdad? Se trata de una inversión cinemática. Entonces, si yo dibujo siguiendo este patrón hacia acá, es porque en la vida real la leva en realidad es la que se va a mover hacia el lado contrario. Y eso es algo muy importante. A menos que sea una leva simétrica, deben de dibujar la leva según el sentido en el que quieren que se mueva. ¿Sale? Si la leva la dibujan para giro antihorario, pues entonces cuando la implementen debe de moverse en ese sentido. Si se mueve al revés, no solo no seguirá bien el movimiento, sino que tendrá pues muchos problemas de obstrucción, ¿sale? Entonces tengan en cuenta que la leva debe dibujarse según el sentido en el que queramos que se mueva en la realidad. Aquí tenemos lo mismo, pero con excentricidad, ¿sale? Si se fijan en este dibujo, el centro del seguidor estaba alineado con el centro de la leva. Si se fijan, aquí no hay excentricidad. ¿Qué pasa acá? El centro del seguidor está en esta línea vertical y el centro de la leva está con esta línea vertical. Aquí hay una excentricidad. El dibujo es más o menos similar en procedimiento, pero si se fijan,
todos los dibujos del seguidor tienen que girarse respecto del centro de la leva. Por lo tanto, ¿cómo obtengo esta posición 1? No solo voy a girar el seguidor, tengo que girar respecto de este espacio. Entonces, si ustedes se fijan, lo que vamos a hacer es que esta línea, donde está el seguidor, es la que se va a girar, bueno, en este caso 30 grados, pero podría ser cualquier ángulo. Si se fijan, esta línea está girada el ángulo respectivo y se mantiene a la misma distancia del centro de la leva. ¿Sale? Aquí tenemos la excentricidad de aquí a aquí a la posición original y pueden ver que es la misma distancia que de aquí a aquí. Es un giro de cuerpo rígido. Giran todo esto respecto de este centro y si hacen giro de cuerpo rígido, lo pueden notar que debe estar acá. Cuando se hace esto a mano, pues simplemente convendría que los trazos se hagan alrededor de un círculo de excentricidad, ¿verdad? Para mantener la distancia, para asegurar que se mantiene. Pero no es tan necesario en la aplicación computacional. Simplemente recuerden que es un giro de cuerpo rígido. Yo giro este seguidor de su posición original, los grados respectivos, y notarán que estará acá. ¿Sí se comprende esto de la excentricidad y de la diferencia en el círculo y en los movimientos? Yo como que no lo entendí bien, profe. Sí, yo tampoco, profe. Giro de cuerpo rígido. ¿Sí? No solo van a girar este punto respecto de este punto, van a girar todo este cuerpo respecto de este centro. Ustedes agarran esto y lo giran completamente. ¿No? ¿No queda? Más o menos. Bien, entonces, vamos a ver. Digamos que esta es la leva, ¿sale? Y vamos a decir que este es el seguidor. Entonces, ¿qué pasa si yo giro el seguidor respecto de el centro de la leva? Pues simplemente va a girar así, ¿verdad? Va a seguir un caminito. Vamos a poner aquí un círculo más delgadito. Por ejemplo, este. ¿Sale? Ah, caray. Entonces, este seguidor, si estuviera aquí, simplemente lo hago girar respecto del centro. Así. ¿Sale? Pero es porque están alineados centro con centro. ¿Qué pasa si el seguidor estuviera acá? ¿Cómo tendría que girar respecto del centro de este? ¿Cómo harían que esto girara respecto de este?
¿Qué tendría que hacer yo para mover este girando alrededor de este círculo? Tener uno de los dos fijos. Bueno, tener la... No estoy seguro, pero creo que tener uno de los dos fijos. Vean, fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Si el centro estuviera alineado con este, estaría aquí. Y giraría así. Si se fijan, este círculo está girando alrededor de este centro. ¿Sí lo ven? ¿Alrededor de quién gira? ¿Sí? Pero debe girar más bien alrededor de este centro de acá. Ahora fíjense cómo gira. ¿Sí lo notan, la diferencia? Sí, sí se ve. Pero básicamente es un movimiento de cuerpo rígido. Es decir, todo este seguidor, el centro está aquí, vean cómo gira. Si el centro está acá, ¿cómo gira? Si notan la diferencia. Bueno, se ve como diferente la dirección del palito, ¿no? Es que este palito gira como cuerpo rígido, por lo tanto sus puntos no se mueven igual, porque su centro no está acá donde está el palito, ¿sale? Si la rotación está sobre la línea donde está el palito, no importa que esté aquí o que esté acá arriba, giraría diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, a mano, este es el método. Si se fijan, a mano lo que hacemos es crear un círculo de excentricidad, donde, si se fijan, llega la línea de excentricidad aquí a 90 grados con este. Si se fijan, ahí está el círculo. Y entonces lo que hacemos es girar en este círculo los grados, por ejemplo 30 grados, y luego dibujar a 90 grados el palito precisamente del seguidor. ¿Sale? Esto sería para el método a mano. En computadora no es tan difícil. Simplemente ustedes díganle, por ejemplo, a su software, no sé, ¿usan SolidWorks? Díganle a su software, ¿sabes qué? Yo quiero girar estos alrededor de este punto. ¿Sí saben que hay un comando de girar en SolidWorks? O de rotar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces lo que ustedes van a hacer sería rotar el número de grados que sea necesario y después, de manera radial sobre esta línea, elevar el seguidor la distancia y que corresponda al movimiento de la línea. Recuerden que de manera radial del seguidor se aumenta la distancia para poder crear el perfil de la leva. ¿Sale? Entonces, si se fijan aquí, está en la posición 1 y hemos aumentado la distancia 1. Estoy en la posición 4 y fíjense sobre la línea hemos aumentado la distancia 4.
Estoy en la posición 5 y sobre la línea del seguidor he aumentado la distancia 5, etc. Aquí está el método para un seguidor oscilante. Método a mano para un seguidor oscilante. En un seguidor oscilante, mucho cuidado. Hay que girar toda esta línea alrededor del centro de la leva, como cuerpo rígido. Se gira toda la línea alrededor del centro de la leva y luego se añade la elevación. O si quieren, primero lo elevan y después giran toda la línea ya girada para obtener la nueva posición. Repasen esto, ¿sale? Cómo se dibuja la leva a mano. Finalmente, para el seguidor alternativo tenemos ecuaciones. Es decir, si no quieren usar el método gráfico, que son estos, entonces usen ecuaciones. Si ustedes aplican estas ecuaciones y calculan A, calculan Y', calculan Phi, bueno, perdón, Y' ya está dentro de las ecuaciones de movimiento. Si ustedes calculan A, calculan Phi, calculan U y V, con U y V pueden graficar la leva, ¿sale? De cierta manera, si ustedes quieren coordenadas polares, usan R y Psi. Estas R y Psi son derivadas de estas de acá arriba, así que son equivalentes. No necesitan estas si usan estas. Yo voy a usar estas coordenadas. Yo pongo estas en mi programa de computadora, las evalúo, luego evalúo en coordenadas polares esto y se grafica la leva, ¿sale? Puedo graficar la leva para este seguidor. También tenemos para seguidor plano las ecuaciones, ¿sale? Entonces, ustedes sigan repasando esto. Sobre todo, traten de revisar en los libros o en sus apuntes, ¿verdad? Esto de cómo se hace la gráfica a mano, ¿sale? ¿Cómo haría yo la gráfica a mano? En cada uno de estos. Traten de entender cómo son los dibujos, ¿sale? Recuerden, la línea se eleva y luego se gira como cuerpo rígido, etc. ¿Sale? De ver cómo pueden hacer eso, ya sea en software o a mano. Y la siguiente clase continuamos. Recuerden, vuelvan a repasar el video 1 si tienen dudas y si pueden vayan revisando el video del ejemplo, ¿sale? El de la parte 2. Muy bien, profe. Bueno, Gracias, profe. hasta luego. Profe, gracias. Gracias, profe.